tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva reunión del enfoque nutricional. Como cada semana nos venimos encontrando para de alguna manera compartir algo de información que creemos para ustedes. Esencialmente, como siempre decimos, para ayudarlos a aplicar esos cambios cotidianos que tanto en tu comunidad como desde las sugerencias y recomendaciones que tu coach permanentemente seguramente te debe estar dando y que apuntan fundamentalmente a que te sientas bien, que te veas bien y que de alguna manera tengas una vida completa, en salud, ¿sí? Y la mayor cantidad de tiempo posible. Si hoy por hoy los conceptos de salud abarcan no solamente el sentirse bien y el verse bien, sino también el asegurar un envejecimiento saludable, y es decir, estar activos y vitales, por decir, sí, decirlo, hasta el último momento de nuestros días. Y esto es un poco la intención, disfrutar todo lo que puedas esta vida, pero con salud. Esa es un poco la idea que queremos transmitir. Y un poco para aquellas personas que están aquí por primera vez, bienvenidos. ¿Sí? Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. He desarrollado mi actividad profesional en las áreas de emergencia cardiovascular durante prácticamente toda mi carrera. Actualmente soy jubilado, pero ejerzo la vicepresidencia de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires. Y aparte, obviamente ya desde hace casi 18 años, ¿sí? Eh, Soy un orgulloso, ¿sí? Coach de bienestar de Herbalife. ¿Sí? Esto es un poco lo que me ha llevado a transformar mi vida desde lo profesional, enfocado fundamentalmente en ayudar a las personas a que eviten la enfermedad, ¿sí? Y tener una actitud, si se quiere, más proactiva, ¿sí? Como todos los profesionales que ustedes conocerán en este increíble mundo Herbalife, todos mis colegas apuntamos exactamente a lo mismo. Hemos transformado nuestras vidas en función de ser una pieza más junto con todos los distribuidores del mundo para poder hacer de este mundo un lugar más saludable y feliz. De eso se trata. La idea del tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con una realidad que está muy ligada a las estadísticas y a lo que de alguna forma causa muerte y discapacidad en el mundo, las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo que están de alguna manera hoy por hoy castigando nuestra sociedad y que desde el punto de vista estadístico están en claro crecimiento. Si las proyecciones, como lo he ido charlando y lo he ido comentando en las distintas reuniones que hemos tenido, desgraciadamente, las estadísticas de hoy, que van al 2030 o el 2050, claramente muestran que hay una clara progresión de esas enfermedades, infartos, aterosclerosis, accidente cerebrovascular, Alzheimer, y que el cáncer, y en realidad la mayor parte de ellas, si no todas ellas, están íntimamente vinculadas a las temáticas nutricionales, a los hábitos nutricionales fundamentalmente, ¿sí? No son los únicos hábitos que influyen, sino que indudablemente son de alguna manera los que más peso tienen desde el punto de vista de las consecuencias que estamos viendo. Pero dentro de todo este fenómeno que engloba varias enfermedades o trastornos, quizás bajo un rótulo común de síndrome metabólico, si hoy por hoy el síndrome metabólico se expresa de distintas maneras, no solamente por el fenómeno aterosclerótico, sino por la diabetes o incluso la hipertensión, que son, digamos, los constituyentes principales, la insulinoresistencia, pero que son esencialmente respuestas que surgen básicamente las mismas, al mismo estímulo, que como les bien les decía, tiene que ver con lo que comemos, ¿sí? Y con el alimento que aportamos a nuestro cuerpo. Ahora, dentro de todo ese contexto, quizás la expresión metabólica más clara o concreta, ¿sí? Es cómo y de qué manera nuestro hígado se afecta. Si esto constituido una enfermedad, una patología que de hecho no era tan frecuente en las épocas en que yo era estudiante, ¿sí? Sino que se fue transformando gradualmente en una de las condiciones de mayor prevalencia, ¿sí? En la consulta médica, ¿sí? Es una condición de por sí metabólica crónica y esto tiene que ver con un fenómeno de acumulación de ácidos grasos, de grasas, ¿sí?
en forma de ácidos grasos y triglicéridos, así se lo considera, en las células del hígado, ¿sí? En los hepatocitos, ¿sí? Y esto en general va, esta acumulación gradual de grasa, de este nutriente de alguna manera, pero que de otra forma también forma parte de nuestra composición, en un lugar donde normalmente no debiera haber, constituye este conglomerado digamos, de depósitos grasos en lugares extraños que forman la grasa visceral. O sea, la grasa visceral, quizás uno de los tejidos o uno de los órganos en donde fundamentalmente se encuentra localizada es el hígado. Y como saben ustedes, es uno de los factores de riesgo y de pronóstico más crítico que por hoy tenemos. Hoy, a través de los escáneres de composición corporal, podemos llegar a determinar qué porcentaje de grasa visceral tenés, no la grasa total, sino qué porcentaje de esa grasa total está en las vísceras, y esto de alguna manera marca una condición de riesgo que obviamente ya nos pone en alerta para empezar a hacer lo que tenemos que hacer para poder corregirlo, y eso también es bueno, ¿no? En realidad no hay un tratamiento que se haya por lo menos aprobado o que esté en difusión para precisamente tratar al hígado graso. Y por eso de alguna manera también eso influye mucho, quizás el hecho de entender que no hay medicamentos en sí que puedan tratarla, pero sí que podemos corregir, de hecho, y mejorar y hasta en cierta forma curar este fenómeno a través de corregir nuestros hábitos. Y este es de alguna manera un espacio de esperanza para cualquiera de nosotros que seguramente algo de hígado graso debemos tener. Obviamente que hay instancias en donde el hígado graso evoluciona a una condición que ya es irreversible, ¿sí? Pero la idea es evitar llegar a eso, y de alguna forma empezar a darle al hígado, que es un órgano muy noble, en realidad terriblemente noble en cuanto a lo que resiste y a la cantidad de funciones que tiene. Cuando uno se pone a pensar en el hígado y en sus funciones principales, puede ser una descripción básica de lo que el hígado puede llegar a ser, desde metabolizar lípidos, sintetizar proteínas, producir bilis, depósito de sustancias, obviamente que quedan filtradas ahí. De alguna manera, como ven ustedes, cumplen diversas funciones muy distintas ligadas a distintas funciones de nuestro cuerpo en sí. Pero estas son solamente algunas de 500 funciones que tiene descritas el hígado como tal. O sea, fíjense ustedes qué importancia de alguna manera adquiere el órgano en función de precisamente sus acciones de filtro y de producción y metabólica, y fundamentalmente, porque de ahí es el punto, no tiene una acción metabólica, es un órgano esencialmente metabólico, ¿sí? Como tal, indudablemente sufre las consecuencias de nuestras, de alguna manera, inconductas desde el punto de vista metabólico también. Y en ese sentido, la alimentación y lo que ha sucedido en estos últimos 80 años ya, ¿sí? Este fenómeno de transición nutricional, en nuestro cambio de hábitos nutricionales y la incorporación de la industria dentro de las fuentes alimenticias, indudablemente ha desencadenado este gran fenómeno de enfermedad de este órgano que sostiene, tolera, se banca, por decirlo así, durante mucho tiempo este maltrato hasta que algún día dice basta. Esto también está influenciado no solamente por el hecho de los órganos, perdón, de los productos ultraprocesados, que son los que obviamente tienen una carga química y somos conscientes del daño que generan, sino también muchas veces de acciones que por ahí no interpretamos que están relacionadas, pero que sí afectan al hígado, como el estrés, como el sedentarismo, o incluso el aporte de distintas cargas químicas a través de los alimentos, ¿no? Que vienen cargados de hormonas, que vienen cargados de sustancias químicas que, a pesar de considerarlos naturales, sí, o de fuente natural, inevitablemente nos contaminan también por esa presencia química. Entonces, hoy por hoy, siempre lo digo, es muy difícil tratar de alguna manera lograr una dieta convencional absolutamente saludable sin de alguna forma sufrir las influencias del aporte químico que viene por contaminación viene por acción directa de la industria. Entonces, fíjense ustedes que en ese sentido la conducta de la alimentación que tenemos en nuestro país particularmente claramente indica, en cuanto a algunos estudios nos han mostrado cómo y de qué manera nos puede llegar a ir de acá en adelante. O sea, en realidad, ustedes fíjense cómo el aporte de frutas,
particularmente y verduras, ha ido decreciendo en el transcurso del tiempo, y esto habla de disminución de vitaminas, de minerales, fundamentalmente de micronutrientes, de antioxidantes, ¿sí? Esenciales para nuestra vida, como les decía en particular, y obviamente también la disminución de aporte de proteína, que es una fuente esencial y fundamental para mantener todos nuestros sistemas. Ustedes saben que las acciones de proteínas son múltiples, como la de todos los nutrientes. No hay ningún nutriente que tenga una acción específica y única, ¿sí? Que todos los nutrientes cumplen diversas funciones en distintas instancias, ¿sí? Entonces, la proteína puede ser construcción corporal, sí, en el músculo, eso es verdad, pero también construye inmunidad a través de los anticuerpos. Otra vez construye hormonas, o tal vez construya neurotransmisores. Es decir, la acción y la función de cada uno de estos elementos, que son las materias primas que mi cuerpo necesita para poder formar y producir distintas sustancias que hacen a la vida en sí, se suman a la necesidad de aporte de energía que mi cuerpo necesita, obviamente, diariamente para mantenerse en funcionamiento. Si bien tenemos claras conductas que han demostrado este descenso, que como ven ustedes es bastante crítico en la alimentación, hago hincapié en el caso de la carne vacuna, porque en el caso de la carne vacuna no solamente se agrega en la disminución del aporte proteico, porque es una buena proteína finalmente, sino que la calidad de la carne indudablemente también está influenciando nuestra condición física, porque la carga de omega 6 que tiene es muy alta. Sin embargo, por otro lado, se ha aumentado clara y crecientemente el consumo de comida procesada, altamente procesada, ¿sí? O medianamente procesada, y de bebidas particularmente, o de distintos alimentos con una alta carga de principalmente jarabe de alta fructosa, que está presente prácticamente en la mayor parte de los alimentos de producción industrial. No solo en alimentos, incluso, ¿sí? Hasta en cosmética. O sea, el jarabe de alta fructosa se transformó siendo en el gran elemento químico que está, de alguna manera, ¿sí? Latente y presente en la mayor parte de las cosas que comemos todos los días. Y quiero aclarar en esto, no estoy hablando de la fructosa, que es un azúcar de la fruta y que de por sí es un azúcar compleja y que es buena, sino que estoy hablando del jarabe de la alta fructosa, que es un concentrado químico y que es el que genera daño. Entonces quiero aclarar eso para que de alguna manera no genere confusión. Sumado a eso, también, y si queremos agregarle problemas al tema, el déficit de micronutrientes influye y mucho, ¿sí? Hoy por hoy este déficit ya lo hemos charlado muchas veces, y está claro, hoy por hoy el registro habla de más de 2.000 millones de personas en el mundo que sufren déficits nutricionales severos de vitaminas y minerales, porque de alguna manera somos tan conscientes de su presencia, ¿no? Todo esto, indudablemente, influye en la posibilidad de desarrollar obviamente un hígado graso, y en ese sentido la prevalencia del hígado graso ha ido creciendo en los últimos 30 años, particularmente 30 o 40 años, en forma dramática, ¿sí? Fíjense ustedes, en las últimas 2 décadas, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que es la que nos permite catalogarlo y diferenciarlo del alcohólico, que era el que nosotros conocíamos en la época de estudiante. O sea, el hígado graso y la cirrosis, vamos a que estudiamos, siempre se referían al alcohólico o a personas que sufrían déficit de algún tipo de enzima, de carga genética fundamentalmente, que generaban la enfermedad, pero no que era provocada por los alimentos. Y ojo, no estoy hablando de hace 100 años atrás, sino estoy hablando de 40 o 50 años atrás, que fue una época en que yo me formé. Entonces, en este periodo de tiempo ha cambiado tanto la forma de alimentarse, en ese sentido que ha generado este crecimiento terrible de una patología que es de alta prevalencia en el adulto y que hoy también es de alta prevalencia en niños. ¿Sí? 25 al 30% de la población en general sufre de hígado graso en algún tipo de grado, ¿sí? Y en este sentido, las poblaciones que más afectadas están, y esto lo vamos a repetir varias veces, son las personas que sufren obesidad, diabetes e indudablemente el síndrome metabólico, como les comenté en un principio. En realidad, todas estas situaciones, obesidad, diabetes, insulinoresistencia o la condición de obesidad y sobrepeso, ya de por sí genera un riesgo y una prevalencia mayor, casi un 60-80% de sufrir hígado graso. Entonces,
cuando una persona tiene sobrepeso o obesidad, tiene una alta probabilidad de padecerlo. En América Latina particularmente, y en nuestros países, en Sudamérica, la prevalencia es del 31% de la que está estimada, aproximadamente, como ven ustedes ahí, y es una de las más altas junto con la de Medio Oriente. ¿Sí? Eso indudablemente habla también de la relación que uno ve en relación al comportamiento alimenticio y nutricional. Recuerden que, por ejemplo, América Latina es la que más crecimiento tiene en consumo de gaseosas en el mundo en este momento. Y de hecho, ¿sí? Dada esta creciente epidemia mundial que existe sobre obesidad y diabetes particularmente, en un modelo reciente que fue estudiado, se determinó que hay un aumento de más del 100%, un 178% de mortalidad, de muertes hepáticas relacionadas particularmente con esta entidad que es el hígado graso. O sea, fíjense, y esto preanunciado para el 2030, no estoy hablando de una estadística demasiado lejana, estábamos hablando de 5 años de aquí en adelante. Como les dijimos, obviamente la idea es que es una enfermedad de alta prevalencia que tiene distintos grados, en donde el hígado gradualmente va sufriendo las consecuencias de estos depósitos de ácidos grasos, triglicéridos y ácidos grasos, ¿sí? En el hígado. Ya vamos a ver un poquitito cómo es este mecanismo, y estos depósitos dentro de las células hepáticas, que se llaman hepatocitos, que van aumentando, van deteriorando claramente la función, ¿sí? Y obviamente en esa progresión saltamos a lo que se llama esteatosis hepática, que es la acumulación inicial, la esteatohepatitis, fenómenos que son todavía en cierta forma irreversibles o cada vez menos reversibles en realidad, hasta que llegamos a la cirrosis y obviamente al cáncer, que es el factor fundamental de conversión que tiene el hígado graso, ¿sí? O sea, el hígado graso como tal no es una entidad que genere simplemente insuficiencia hepática, sino que de por sí puede llevar al cáncer de hígado con una alta prevalencia, como decíamos también. Si uno analiza cuáles son los mecanismos que tienen que ver con esto, y este diapositivo muchos de ustedes seguramente ya lo deben haber visto, y vamos a remitirnos a este pedacito que está por aquí, que es el hígado. Lo que sucede es que de alguna manera sobrepasarse las capacidades que tiene el tejido adiposo de precisamente preservar grasa. Esa grasa se va a ir acumulando en otros tejidos, como ven ustedes acá, tanto el corazón, el músculo, el páncreas, pero esencialmente en el hígado, y esta acumulación genera una serie de cambios químicos que alteran nuestra función interna y obviamente generan inflamación. Desde el punto de vista práctico, se habla de que hay dos momentos fundamentales. Uno es el que se genera esencialmente por la acumulación de grasa y que lleva a la disfunción y la acumulación, perdón, de grasa dentro del hígado, y esto tiene que ver con la dieta, ¿sí? Y por el otro lado, el segundo golpe, como se considera habitualmente, que es la acumulación de radicales libres, a eso se refiere el Eros, aquí, y obviamente esto genera un fenómeno de estrés crónico, de inflamación crónica, que lleva a que el hígado gradualmente pase de una condición saludable a la fibrosis. Este es el proceso interno. ¿Qué es lo que sucede o cuáles son los abordajes que uno puede aplicar en estos casos y que ya nos pone dentro del contexto de cómo prevenirlo? Es precisamente en el caso de los obesos, obviamente bajar de peso y mejorar su composición corporal. Recuerden que puntualmente a nosotros nos interesa eso, mejorar la composición corporal y entender que el peso ideal desde el punto de vista saludable surge cuando tu composición corporal es saludable o es la correcta, ¿sí? Para tu nivel de actividad. Entonces, ese punto inicial, que es tratar de lograr tu mejor composición corporal, también me permite incluir dentro de este grupo, ¿sí? No solamente a los obesos, porque las personas que están en su peso también tienen una alta incidencia de hígado graso. O sea, no es necesario estar obeso. O sea, el obeso indudablemente tiene una mayor probabilidad, o la persona que tiene aumento de la grasa corporal,
con sobrepeso y obesidad, obviamente tiene una mayor probabilidad, pero aquellos que hemos detectado que tienen su peso normal por tabla, pero que cuando analizamos su composición corporal tienen elevado el porcentaje de grasa, sufren exactamente las mismas consecuencias y tienen un alto índice de hígado graso. Entonces, no es necesario ser obeso para tener hígado graso. Sí sabemos que el obeso tiene una mayor probabilidad, pero ojo, si estás en tu peso normal, pero tu dieta no es la adecuada, sugerencia hacerse un escáner de composición corporal, y si la grasa visceral te da elevado, atentos, hay que pensar en que existe una alta probabilidad de hígado graso ahí. Obviamente la conducta es mejorar tu alimentación, mejorar tu composición corporal. En este sentido, los coaches están perfectamente entrenados y las comunidades hacen un trabajo espectacular en función de precisamente lograr esto, ¿sí? Ayudarte a través de distintos mecanismos, lograr o estrategias o herramientas, ¿sí? O lograr que vos llegues a tener esa composición corporalidad. Más allá de eso, obviamente, como siempre decimos, la recomendación de la evaluación médica y el hacerte tu chequeo, ¿sí? Tu análisis de sangre, para poder ver si en el hepatograma hay alguna alteración o trastorno, con tu médico de cabecera, obviamente corresponde, ¿sí? Pero desde el punto de vista operativo y práctico, insisto, no hay tratamientos hoy por hoy aprobados o por lo menos consensuados, y a lo que se apunta es mejorar la calidad de vida a través de lograr el aporte nutricional adecuado. La enfermedad como tal, el trastorno en sí, fíjense que no abarca solamente o no afecta solamente a la persona obesa en particular o a la persona que está en su peso, sino que hay poblaciones, ¿sí? Como la mujer, esencialmente en la menopausia, que la sufre y que la está sufriendo estadísticamente con mucha mayor presión que lo que sucedía hace unos años atrás, ¿sí? Y esto es interesante porque es una evaluación que se ha, de alguna manera, considerado en los últimos 10, 15 años. Durante la menopausia, la mujer presenta un mayor riesgo de desarrollar hígado graso no alcohólico, con tasas que van desde el 15 hasta el 62%. ¿De qué depende esta variación? Depende fundamentalmente de la edad, depende de la ubicación geográfica. Hay personas, localizaciones que tienen mayor predisposición que otros. La etnia obviamente también influye. Y indudablemente esto hace, y es debido esencialmente porque la condición hormonal es diferente. La mujer posmenopáusica presenta tasas más elevadas de fibrosis, y esto es una condición más avanzada del trastorno o de la enfermedad. Por eso hay que tener y estar muy alertas, particularmente en aquellas mujeres que tienen sobrepeso y obesidad, ¿sí? Eh, y en este sentido, fíjense ustedes cómo distintos factores influyen, tanto el estatus hormonal, ¿sí? Como la condición y salud, el nivel metabólico, salud metabólica que tenga, las dietas y la alimentación que reciba, si hace actividad física o no hace actividad física, el nivel, la carga genética que indudablemente siempre está presente, y un factor fundamental que muchas veces perdemos de vista, que es las disbiosis o las alteraciones de la microbiota intestinal. Estas condiciones todas en conjunto llevan a que por hoy la mujer tenga una mayor exposición y riesgo en las tasas anuales, incluso de mortalidad comparada con los hombres, ¿sí? Entonces, esto es un punto muy importante tener en cuenta. Más teniendo en cuenta que no es un trastorno el hígado graso que afecte solo el hígado, sino que influye sobre distintos órganos o sistemas. En este caso, ustedes lo ven bien ahí, todos, la mayor parte de los sistemas están involucrados, ¿sí? Tanto el sistema, todo lo que tenga que ver con el área genital, los riñones, la osteoartritis, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, es decir, influye claramente en todos los sistemas. ¿Cuáles son las recomendaciones que hoy por hoy tenemos en función de tratar, por lo menos, esta condición que es el hígado graso no alcohólico? Las publicadas, y acá les muestro una publicación relativamente reciente, hablan de la necesidad de hacer una restricción calórica, ¿sí? Arrancar con un plan de restricción calórica de 500 calorías al día. Dice, y leo textual, podemos realizarlo a través de una disminución de los hidratos de carbono o de las grasas, pero es necesario indicar
que también es importante la procedencia y calidad de estos hidratos de carbono y de grasas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si bien podemos trabajar con restricción calórica para bajar el peso, y esto es interesante, apoya y sostiene nuestra propuesta siempre nutricional que apunta esencialmente a bajar la carga calórica, pero asegurar la carga nutricional completa. ¿Sí? En ese sentido, nuestros productos, los productos de Herbalife, particularmente el batido, la proteína o cualquiera de ellos, a lo que apunta esencialmente es asegurar un aporte nutricional completo con carga calórica controlada y de fuente natural. ¿Sí? Este concepto es lo que nos permite de alguna manera hacer un elemento o un eslabón muy poderoso dentro del tratamiento de una persona con hígado graso. No estoy hablando que esto sea tratamiento para curar, sino que es un elemento, es un recurso, entendiendo que esto va a ayudarnos a mejorar y a, de alguna forma, definir mucho mejor nuestra carga nutricional diaria. Estas recomendaciones, que son las que están consensuadas desde el punto de vista científico, recomiendan la utilización de prebióticos y probióticos. Recuerden lo que hablamos de la salud de nuestra microbiota, particularmente en esta condición. El consumo de cereales, precisamente por el aporte de fibra, proteínas vegetales, fundamental en este sentido, los ácidos grasos, particularmente del tipo omega 3, ¿sí? Eso es lo que básicamente hoy por hoy, ahora vamos a hablar un ratito un poquito sobre eso. La cafeína, ¿sí? Esto es sin duda interesante, obviamente en forma controlada. Yo siempre recomiendo que sea eventualmente de fuentes asociadas con presencia de cafeína. Esto puede ser el café, ¿sí? Que obviamente yo recomiendo siempre hasta las 2 de la tarde, no más que eso, y que sea de filtro en lo posible, o la cafeína presente en el té, particularmente que se le suman otros elementos que son los polifenones, que indudablemente influyen y mucho en el manejo de la grasa acumulada en el hígado. El resveratrol, la taurina, la colina. La colina es un elemento esencial, ¿sí? Que es fundamental para producir una sustancia que se llama fosfatidilcolina y que indudablemente influye y mucho en el metabolismo de la grasa hepática y que está presente particularmente en la soja, esencialmente dentro de los productos que uno consume habitualmente, y en algunas legumbres, indudablemente eso ayuda y colabora mucho a recibir un elemento esencial para tratar y cuidar nuestro hígado. Lo que habría que evitar, obviamente, la carga de azúcares. Recuerden que la carga de azúcar es la que influye mucho en la transformación de grasa para su depósito, las grasas saturadas y trans, las proteínas de origen animal, las carnes procesadas son las que claramente habría que tratar de evitar. Siendo un poco más precisos en este aspecto y ordenándolo ya desde algún punto más concreto, y esto es importante compartirlos, las grasas tipo omega 3, fuentes pescado, marisco. Indudablemente acá la problemática es cómo y de qué manera conseguir esta carga y aporte de omega 3 que el cuerpo necesita para lograrlo. Fíjense ustedes que de alguna manera lograr este aporte teniendo en cuenta cómo mejora el funcionamiento de estas enzimas que se llaman transaminasas que están en el hígado, ¿sí? Indudablemente influye y mucho particularmente en la disminución de la carga grasa dentro de nuestro sistema. La proteína de origen vegetal también está recomendada en las guías, ¿sí? ¿Por qué? Porque indudablemente también colaboran precisamente en la liberación o por lo menos la detoxicación, por llamarlo de alguna manera, y drenaje de las grasas dentro de nuestro sistema y el aporte de fibras, como les comentamos también en un principio. Es interesante también considerar, ¿sí? Las grasas monosaturadas como el aceite de oliva, la palta o las nueces, ¿sí? Que se recomiendan consumos moderados, obviamente porque si no, también tenemos un problema por la carga calórica excesiva y si bien se han demostrado que tiene una función claramente positiva para el control del azúcar en los casos de diabetes tipo 2 particularmente. Conceptualmente, siempre decimos e insistimos que concepto de tener una buena aporte de nutrientes y asegurar esta carga nutricional y pensando la alimentación desde este lugar, no comer carne o comer verduras, no, pensar desde este lugar, cuánta proteína estoy aportando a mi dieta hoy, cuántos carbohidratos estoy aportando a mi dieta hoy, cuánta grasa le estoy aportando a mi dieta hoy para definir la carga calórica diaria, buscando formatos saludables, es decir, proteína saludable, ¿sí?
es decir, proteína biológicamente activa, proteínas completas, es decir, con todos los aminoácidos, indudablemente esto hace la diferencia, los esenciales fundamentalmente, a eso se llama una proteína completa. Carbohidratos saludables, esto es carbohidratos complejos, ¿sí? Los que vienen particularmente en las frutas, las verduras o en las legumbres, y grasas saludables. Y en este sentido, obviamente, las grasas, los ácidos grasos libres tipo omega 3, ¿sí? Los monoinsaturados, estos son los que nosotros claramente estamos buscando. Esto va a depender un poco del nivel de actividad que nosotros tengamos y en este sentido, obviamente, te vamos a ir saber guiando un poco de cómo y mostrándote listas de distintas fuentes para que vos puedas seleccionar. Pero indudablemente cuando uno intenta hacer un plan alimenticio nutricional a través de una forma convencional, se encuentra con una serie de condiciones que hay que cumplir y esto tiene que ver con que yo debo asegurar la carga de calorías, ¿sí? Sea balanceada para evitar que este desequilibrio no me genere mayor depósito de grasa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por más saludable que sea, siempre la forma que tiene el organismo de generar depósito es a través de la grasa. La dificultad en las dietas convencionales que normalmente encontramos, ¿sí? Es que hay dificultad en los tiempos para prepararla, hay poca variedad saludable para que yo pueda elegir, hay una condición de calidad versus costos, y esto es verdad, muchas veces lo que uno debe comer no está al alcance de lo que uno puede gastar y no aporta la carga nutricional que realmente uno necesita, y este es un gran problema. Son poco confiables por el tema de las fuentes, y la industria influye mucho en esto, y obviamente tiene una relación muchas veces de calorías, nutrientes que no es conveniente. Y este concepto de presencia química excesiva e inevitable prácticamente la forma convencional de alimentarse. De ahí surge la necesidad y el argumento de por qué la suplementación es fundamental. Una suplementación inteligente, una suplementación con buen respaldo, una suplementación que tiene un respaldo académico científico de primer orden y que apunta a ofrecerme esa carga nutricional completa con carga calórica controlada y de fuente natural. Ese concepto sumado a un estilo de vida activo y saludable, es decir, promover la actividad física, influye mucho. Fíjense ustedes, cuando hablamos en esto, uno de los factores fundamentales es la presencia de colina en los productos que consumimos. Los productos de Herbalife, particularmente el batido, y la proteína está hecha a base de proteína purificada de soja, que característicamente sí una fuente de colina interesante y que colabora y mucho precisamente para precisamente la liberación, si se quiere, ¿sí? De ese exceso de triglicéridos que se acumulan en el hígado y que colaboran también para poder de alguna forma lograr normalizar la función y eliminar esos depósitos excedentes. Si estamos en una etapa de que se pueda de alguna manera realizar, recuerden que hay etapas de evolución del hígado graso en donde ya desgraciadamente no vamos a poder volver hacia atrás, ¿sí? No se puede retrogradar el proceso, pero hay instancias, las iniciales particularmente, que es la que la mayor parte de las personas tienen, que sí claramente pueden y han mostrado regresión. Dentro de los micronutrientes que uno puede aportar no solamente a través del batido, sino de las multivitaminas, hay algunos como el selenio o el zinc que cumplen roles fundamentales, particularmente porque son poderosos antioxidantes, esto es fundamental, y actúan en el metabolismo de la grasa, y de alguna manera su deficiencia, selenio, muy pocos conocen su utilidad, ¿sí? Pero su deficiencia claramente marca y genera mayor estrés oxidativo a nivel hepático, ¿sí? Eh, Entre los pacientes o las personas que sufren hígado graso, en general se ha detectado una mayor deficiencia de vitamina D, ¿sí? O sea, ya de por sí es una de las vitaminas que más nos falta en la población, es uno de los déficits más claros. Vitamina E, vitamina D, son las que dentro de las estadísticas han mostrado mayor deficiencia de la población mundial en general. Por eso se ha observado que cuando uno suplementa, incluso con vitamina D, mejora en este sentido esta presencia o la condición de acumulación grasa, ¿sí?
las enzimas hepáticas responden mejor y de alguna manera muestra un descenso en los índices inflamatorios. Recuerdan que hablábamos de los dos golpes, ¿no? Es el primer golpe que es la acumulación de grasa y el segundo golpe es las condiciones que generan la inflamación hepática que generó la acumulación de grasa, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tener y asegurar este aporte, sí, indudablemente colabora mucho. En este sentido, tanto el batido como el estracal, las multivitaminas, nos aportan un extra de vitamina D suplementada, que hoy por hoy en la dieta convencional no es fácil de lograr, no es fácil lograr los niveles ideales, y yo tengo aquí una vitamina D de fuente natural, sí, junto con el calcio y el zinc, que hoy lo habíamos mencionado, más el magnesio y el cobre, que en su conjunto obviamente colaboran a hacer este contexto nutricional ideal para mejorar la función hepática. Los omega 3 hoy mencionamos son fundamentales, no solamente porque disminuyen la infiltración de grasa hepática, sí, recuérdense que eso define de por sí el hígado graso, sino también que disminuyen la inflamación. Decía, los dos golpes que les comenté hoy, ¿no? Los dos aspectos que están ligados a la patología o la fisiopatología del hígado graso. El omega 3, el Herbalife Line, es uno de los productos de alguna manera no les puedo decir que predilectos, porque todos los productos tienen de alguna manera una acción que no solamente me satisface, sino que cumple un rol fundamental en nuestra alimentación y dieta, sino que tenemos un recurso al alcance de la mano para que me asegure un aporte de omega 3 de fuente natural, pescado, aceite de pescados de aguas profundas, que precisamente cumplen esta función y que para aquellas personas con hígado graso ya declarado, indudablemente recomiendo calurosamente. Hablábamos también de la importancia del cuidado de la microbiota intestinal. Esto no es una cuestión menor, es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Sí? En el hígado graso existen alteraciones de la barrera intestinal y producción de diversas sustancias proinflamatorias. Recuerdan que lo habíamos mencionado. ¿Sí? Hay una gran producción de radicales libres, por un lado, que obviamente nuestros antioxidantes, nuestros propios antioxidantes, no van a alcanzar, ¿sí? De alguna manera a contrarrestar o anular. Por eso, hoy cuando hablábamos del aporte de micronutrientes a través de las multivitaminas, a través del omega, a través del extracal incluso, o del batido, esa carga que tienen de por sí de antioxidantes, colabora precisamente en esta batalla, ¿sí? Que pareciera como que está perdida, ¿no? Pero de alguna forma estas sustancias proinflamatorias también influyen, ¿sí? Particularmente en el compromiso, en la función de todo el sistema. Y en este sentido, estas sustancias obviamente actúan no solamente a nivel del hígado, sino que también esto influye en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros sistemas. La restauración de la microbiota intestinal normaliza la permeabilidad intestinal y su funcionamiento disminuye de alguna manera, ¿sí? Esa resistencia a la insulina que, como vimos, está aumentada en este tipo de condición, ¿sí? Muchos se preguntarán por qué tengo insulinoresistencia, por qué se mantiene a pesar de que por ahí no estoy comiendo carbohidratos o me estoy cuidando. ¿Y por qué siempre cuesta más bajar la grasa visceral? Bueno, porque está todo ligado, ¿sí? En realidad, en la medida en que nosotros logremos descender nuestro porcentaje de grasa visceral, y esto como reflejo de la grasa hepática, también van a ver que el fenómeno de la insulina resistencia se puede a controlar. Para eso, Herbalife también nos da otro recurso muy poderoso, que es el beta-glucanol, los beta-glucanos, ¿sí? Los beta-glucanos se han estudiado como una alternativa para el tratamiento del hígado graso no alcohólico en la etapa inicial, como siempre les dije, que es la etapa en donde fundamentalmente uno puede actuar retrogradando el fenómeno. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, reduce los niveles de colesterol, reduce los niveles de triglicéridos y la grasa hepática también. Recuerden que con estos 3 gramos en 2 porciones diarias que consumimos, logramos este efecto de control de colesterol, pero cuando pasamos los 3 gramos y ya llegamos a los 4, estamos interviniendo también en la acción que tienen sobre la insulinoresistencia particular y el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, claramente es recomendable. Este artículo, enfermedad de hígado graso no alcohólico, potenciales efectos del beta-glucanos, hizo una revisión básicamente, es un artículo de una revista chilena de nutrición, excelente,
como él no es muy viejo, pues tiene el año 22, pero que claramente muestra, de acuerdo a esta revisión, cómo han mostrado los betaglucanos, tanto los de origen de la avena como los de se originan a partir de hongos, un efecto fundamental en el manejo de personas de la persona o de la problemática del hígado graso en general. La actividad física cumple un rol esencial también en todo esto. Recuerden, el concepto de estilo de vida activo y saludable, lo que te proponemos desde Herbalife permanentemente, es 80% de cualquier resultado que estés buscando depende de tu carga nutricional y el 20% va a depender del nivel de actividad física que hagas, ¿sí? Y tiene un rol no solamente protector sobre el desarrollo de hígado graso, y esto es importante, sino que en aquellas personas que han mostrado tener una vida activa desde el punto de vista físico, han mostrado tener una menor prevalencia de hígado graso. Y esas es un poco las condiciones que muestran de alguna manera una ecuación ideal para no solamente prevenirlo, sino para que empecemos a cuidar a nuestro hígado como parte esencial de todo el sistema. Hoy hablaba con un colega y hablábamos precisamente de esto, ¿no? Cuando uno empieza a cuidar todo el sistema digestivo, y esto tiene que ver desde la boca en adelante, sí, hasta donde sale el alimento, tiene que ver básicamente con precisamente darle al cuerpo lo que el cuerpo también necesita y elementos que nutricionalmente lo favorezcan y que favorezca también el proceso digestivo. Y en ese sentido, obviamente, la carga química influye negativamente. Entonces, la idea es corregir todos estos aspectos. Fíjense en qué sus coaches los van a ir apoyando y cómo los pueden ir de alguna manera orientando en cómo ir mejorando o ajustando sus hábitos y su dieta y su alimentación. Tengan en cuenta la suplementación a través de los productos porque es un recurso válido y valioso en el sentido de que es el recurso ideal para poder tener y asegurar en forma consistente y constante, ¿sí?, el aporte nutricional completo con carga calórica y, como les acabo de demostrar, con una acción específica que no solamente afecta a nuestro hígado, sino afecta a todos nuestros sistemas. Muchas gracias por estar ahí. Nos estamos viendo entonces la semana próxima, ¿sí?, en un nuevo encuentro del enfoque nutricional. Nos vemos. Chau, chau.